Si quieres saber cómo es que funcionan exactamente los banners en Genshin Impact, así como cuál es la probabilidad de obtener a los personajes del banner, quédate para que lo descubras. Genshin Impact es un juego que ya muchos estábamos esperando, ya sea por su estética tan bella que nos hace recordar juegos como Breath of the Wild, porque tienes una cierta afición con las monas chinas, o simple y sencillamente porque te ha llamado mucho la atención el modo de juego de este nuevo juego. Sin embargo, algo que no muchos saben acerca de este juego es que este es gratuito porque es un juego gacha, en el cual podemos obtener personajes de diversas maneras, ya sea obteniendo recursos dentro del mismo juego o comprándolos para poder intercambiarlos por personajes. Y es muy probable que muchos de ustedes tengan la duda de cómo es exactamente que funcionan estos eventos para conseguir a los personajes o banners. Así que el día de hoy veremos, número 1, ¿qué es exactamente un banner? Número 2, ¿cuál es la probabilidad de obtener personajes de 4 y 5 estrellas en un banner? Número 3, ¿cuál es la probabilidad de obtener al personaje que está en el banner en este momento? Número 4, ¿cómo podemos garantizar obtener al personaje del banner? Y número 5, ¿cuánto nos costaría obtener al personaje del banner si es que quisiéramos utilizar dinero? Y todo esto lo podremos calcular ya que, bienvenidos a la Logia de los Santos Mojados, donde usamos la ciencia del cosmos para calcular las mejores estrategias de tus juegos favoritos. Así que suscríbete y dale click en la campanita para que te enteres cuando tengamos una nueva estrategia para ti. Y si quieres y puedes apoyar más allá, recuerda que puedes hacerte miembro de la logia con el botón de unirse. Así que primeramente, ¿qué exactamente es un banner? Un banner es un evento especial que dependiendo del juego tiene una duración diferente. En el caso de Genshin Impact, estos nos durarán 4 semanas aproximadamente, durante los cuales podemos obtener con una probabilidad aumentada a ciertos personajes. Por ejemplo, en este momento tú puedes obtener a Venti, un personaje de 5 estrellas bastante útil. Puedes obtener también a Fish, a Xiangling y a Bárbara, siendo estas personajes de 4 estrellas. Y al nosotros entrar a hacer nuestros deseos y lanzar nuestros destinos entrelazados, tenemos una cierta probabilidad a obtener cualquier personaje que se pueda obtener en este momento en el juego. Sin embargo, a estos personajes que pertenecen al banner tendrán una probabilidad aumentada de que no salgan. Así que, ¿cuál es esta probabilidad de obtener a un personaje del banner? Pues bien, para los personajes de 4 estrellas tienen una probabilidad de 5.1% de salir con cada uno de nuestros tiros. Esto quiere decir que uno de cada 20 de los deseos que hagamos nos va a otorgar estadísticamente a un personaje de 4 estrellas. Mientras que los personajes de 5 estrellas tienen una probabilidad de tan solo 0.6% de que nos salgan en un solo tiro. Esto sería el equivalente que uno de cada 167 destinos entrelazados que usemos para hacer nuestros deseos nos daría un personaje de 5 estrellas, uno en cada 167. Sin embargo, como lo había mencionado anteriormente, los personajes de este banner tienen una probabilidad aumentada de poderlos conseguir, y la manera en la que nos lo garantiza el juego es que la primera vez que nos salga un personaje de 5 estrellas o de 4 estrellas cuando nosotros estemos invocando, tenemos el 50% de probabilidad de que ese personaje sea el personaje del banner. Esto quiere decir que si nos sale un personaje de 5 estrellas tenemos 50% de probabilidad de que sea Venti o 50% de probabilidad de que sea cualquiera de los otros personajes de 5 estrellas que están en este momento en el juego. Mona, Diluc, Keqing, Kiki o Jin. Lo mismo ocurre con los personajes de 4 estrellas, que bueno, son mucho más que los de 5 estrellas en este momento. Sin embargo, si después de este tiro ese 50% no nos favorece y nos sale un personaje que no es del banner, el siguiente personaje que nos salga de 5 o 4 estrellas, tenemos 100% asegurado que va a ser uno de estos personajes. Así que si el primer 5 estrellas que nos sale en el banner es Keqing, la siguiente vez que nosotros estemos haciendo nuestras invocaciones y que nos salga un personaje de 5 estrellas, tenemos 100% asegurado que va a ser el personaje que en este momento está en el banner, que en este caso es Venti. Lo mismo ocurre con los personajes de 4 estrellas. Si tú en tus primeros tiros del banner el primer 4 estrellas que te sale es por ejemplo Noel, el siguiente 4 estrellas que te va a salir va a ser sí o sí uno de los personajes que se encuentra en el banner en este momento, ya sea Fish, Xiangling
o Bárbara. Ahora, hay que recordar que esto es totalmente separado. Si por ejemplo te sale Keqing, un personaje de 5 estrellas, y después te sale Fischl, esto no quiere decir que ya quemaste tu oportunidad de que te den a un personaje del banner de manera 100% garantizada. Esto es separado tanto para los de 5 estrellas como para los de 4 estrellas, por lo que tú puedes conseguir de manera asegurada un personaje de 5 estrellas y además un personaje de 4 estrellas de aquellos que pertenecen al banner. Entonces, si en esta situación te saliera Noel, el siguiente personaje de 4 estrellas que te va a salir va a ser sí o sí Fisch, Bárbara o Xiangling. Sin embargo, si después de Noel te salió uno de 5 estrellas, digamos Keqing, el siguiente 4 estrellas que te va a salir va a ser forzosamente Fischl, Bárbara o Xiangling. Y el siguiente 5 estrellas será forzosamente Venti. Recordemos que esto solamente aplica para la primera y segunda vez que nos sale un personaje 5 estrellas y 4 estrellas. Después de esto ya no tendremos esta ventaja de los personajes del banner. Ahora bien, además de esto, este juego tiene un sistema implementado que nos va a ayudar bastante. Aun y cuando la probabilidad de un 4 estrellas es de 5.1%, o sea, hace 1 de cada 20 tiros, el juego tiene un sistema implementado en el cual si nosotros hacemos 9 tiros consecutivos en los cuales no hemos obtenido un personaje de 4 estrellas, el tiro número 10 forzosamente nos va a dar un personaje de 4 estrellas. Y a diferencia del sistema anterior en el cual el segundo de 4 estrellas o el segundo de 5 estrellas es garantizado que va a ser el personaje del banner si la vez anterior no te salió, esto aplica siempre. Esto quiere decir que forzosamente si haces 10 tiros te van a dar sí o sí un personaje o un arma de 4 estrellas. En el caso de los personajes 5 estrellas, este número asegurado es a los 90 tiros. Así que si tú has hecho 89 tiros y no te ha salido un personaje de 5 estrellas, tu tiro número 90 forzosamente va a ser un personaje de 5 estrellas. Y todo esto que te estoy comentando se mezcla entre sí. Si por ejemplo en mi caso que me salió Keqing en mi primer tiro, al momento de yo obtener un personaje de 5 estrellas, recuerda que tengo 50% de probabilidad de que sea Venti o 50% de probabilidad que sea cualquiera de los otros personajes de 5 estrellas. Al no ser Venti y me dan a Keqing, si en los siguientes 89 tiros a mí no me sale un personaje de 5 estrellas, al tiro número 90 a partir de estos tiros me van a dar a Venti sí o sí. Sin embargo, esto no quiere decir que no me pueda salir antes. Con cada tiro que haga yo sigo teniendo un 0.6% de probabilidad de que ese destino entrelazado que esté usando se pueda convertir en un personaje 5 estrellas, que como ya me dieron uno que no es el banner, esta vez va a ser Venti sí o sí. Así que lo siguiente es la pregunta preguntona: ¿cuánto cuesta obtener al personaje del banner? Y bueno, santos, esto lo podemos calcular utilizando el costo de los destinos entrelazados, así como de la cantidad máxima que nosotros tuviéramos que lanzar para obtenerlo. Un destino entrelazado tiene un costo de 160 primogemas. Además de esto, si nosotros tuviéramos una pésima suerte y quisiéramos asegurar a nuestro personaje del banner de 5 estrellas, necesitaríamos hacer 180 tiros. Esto se daría porque si tuviéramos muy mala suerte y lanzamos 89 tiros y no nos sale un personaje de 5 estrellas, al número 90 nos van a dar un personaje de 5 estrellas de manera asegurada. Si este personaje no es el del banner, tendríamos que lanzar potencialmente otras 90. 89 que no nos salga ese 5 estrellas y la 90 que nos asegura que va a ser un 5 estrellas, y como el 5 estrellas anterior que nos dieron no fue el personaje del banner, este va a ser sí o sí, en este caso, Venti. De esta manera, en la peor de las situaciones, necesitaríamos 180 destinos entrelazados, o un total de 28.800 primogemas si es que nosotros quisiéramos tener ese banner sí o sí y tenemos la peor suerte del universo. Y estas 28.800 primogemas nos costaría alrededor de $440 poderlas comprar. No sé ustedes, santos, pero eso es un montón de dinero por un personaje. Sin embargo, este es un caso extremo. Por ejemplo, a mí me tocó Keqing en mis primeros tiros, así que ahora solamente necesito hacer un máximo de 90 tiros para asegurar que me salga Venti, o un equivalente a solamente 90 destinos entrelazados en la peor de las situaciones. Así que en este juego también tenemos a la estadística de nuestro favor, y no tendrán que juntar siempre 180 destinos entrelazados si es que quieren conseguir al personaje de un banner. Sin embargo, esto lo estaremos viendo en el siguiente video, donde veremos
cuál es la cantidad promedio de destinos entrelazados que nosotros necesitamos para poder asegurar a un banner. Y si tú eres un jugador nuevo en los juegos de estilo gacha y te interesaría obtener más consejos que puedes aplicar en este y otros juegos gacha, deja en los comentarios #consejos cuánticos. #consejos cuánticos. No olvides que hacemos directos en YouTube lunes, miércoles y viernes, así como en Twitch martes, jueves, viernes y sábados. Así que date una vuelta para que platiques con nosotros. Mandemos un fuerte saludo a Bolita de Arroz y hasta la próxima.